a compartir. Ojalá que el internet me colabora, que ya no corta. A ver, presentación. Entonces, ese es para entrar ya en el tema de los beneficios que los sistemas agroforestales generan. Y justo era una consulta que CIPCA tenía, ¿no? Cuando en 2015 más o menos estamos y ya habían promocionado durante 10, 15 años esos sistemas y hablaban muy bonito, porque son ambientalmente amigables, son socialmente muy favorables, son económicamente muy rentables. Pero ya, ¿pero dónde dice? O sea, según quién, digamos. Entonces hicimos este estudio, yo fui parte del equipo que trabajó con muchos colaboradores, con los mismos productores que los capacitamos y que nos daban los datos también para hacer los análisis económicos sobre todo, y no para generar esos datos, ¿no? Primero ver qué tipos de sistemas agroforestales en realidad promocionamos tanto en el norte amazónico como también más en las cercanías de Trinidad, incluso en Santa Cruz. Cómo se puede cuantificar ese potencial económico, pero incluimos también otras funciones, sobre todo la parte ambiental y en lo social un poco cómo lo perciben los mismos productores esos beneficios también, ¿no? Entonces, aquí puedes ver los puntitos, como que había algunos casos aquí cerca de Riberalta, otros en el sur de Beni y otros en Santa Cruz, y cada uno con un productor que ya estaba produciendo hace unos 10 años su sistema agroforestal para poder intentar cuantificar esos beneficios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los beneficios económicos, hicimos todo un análisis de costo-beneficio. Hay otra vez un micrófono abierto, disculpa, Luis Miguel creo que es. Si le pueden apagar, por favor. El tema de costos, o sea, ¿qué costos tiene? Cuando vemos qué son los costos de un sistema agroforestal, es desde la implementación principalmente, las semillas, los plantines, que son un costo bastante elevado, digamos, la inversión inicial. Necesitas gastar en materiales y herramientas y después contratan cierta mano de obra en algunos casos y otra es la mano de obra de la misma familia, donde cuantificamos del esposo, de la esposa, e incluso de los hijos que participan en el manejo en toda la actividad agroforestal, ¿no? Y en términos de beneficios, no solo hemos cuantificado lo que venden, pero también lo que es el consumo local. Muchos sistemas agroforestales tienen esta doble función, ¿no? Por un lado, venden productos como el cacao, que es principalmente con un objetivo comercial, pero incluyen también muchas frutas, incluso sacan leña, sacan otros productos que también son parte de esos beneficios porque evitan gastar esos recursos en otro lado, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de Bermejo, una comunidad por el sur de Beni, donde puedes ver el primer año la inversión es muy alta, con mucho gasto en términos de plantines. Ahí prácticamente necesitan una subvención, algún apoyo. Están también las semillas agrícolas, principalmente que gastan también una parte. Y en verde es la mano de obra familiar, que es principalmente ese de hacer un chaco, ¿no? De tumbar el monte y quemarlo. Es todo un trabajo intensivo, que en realidad esas semillas agrícolas y la mano de obra familiar es como una actividad que sí o sí asuman, que ya es una realidad general para ellos. Pero lo de los plantines sería algo adicional y es nomás costoso, digamos, ¿no? Luego, los primeros años, la cosecha es principalmente cultivos agrícolas, donde cosechan arroz, maíz, yuca y muy importante plátano. En muchas plantaciones han utilizado esto. Y después sigan, ya mano de obra vuelve menos, o sea, es la cosecha de que todavía toma tiempo. Y de ahí ya tienes que hacer el manejo de tus sistemas agroforestales que requiere cierto tiempo de limpiezas, de podas, pero la mayor parte de mano de obra es durante la cosecha. Y en términos de beneficio podemos ver que después de esos primeros 2 años de cosechas de cultivos anuales,
entran ya en producción algunos de los perennes, ¿no? El limón, algunas otras plantas que ya producen rápido y poco a poco más plantas entran en producción y su producción va aumentando, entonces tenés un aumento de lo que logras vender en términos de venta y también del autoconsumo local. Entonces eso varía un poco por región, esas son 4 líneas y un promedio que se puede ver allá. Para, por ejemplo, en verde son las tierras altas en Ribera Alta, áreas que no se inundan, con suelos muy pobres, donde cuesta producir. La producción agrícola no es tan alta y peor, los árboles también, los perennes, tardan en desarrollarse y empezar a producir. Y lo que se puede ver en todos esos casos es que cuando ya vemos en las otras regiones también, todos tienen ese bajón desde el tercer, cuarto, quinto año, ¿no? Entonces tienes tu producción agrícola, primer, segundo año, donde cosecha bastante plátano, segundo año ya menos, y tercer año ya todavía sacas algún producto por allá, pero ahí poco a poco va reemplazando, por ejemplo, cacao, que recién entra en producción seriamente el quinto año, digamos, ¿no? Y peor en altura, tarda más. Entonces, cuesta que empiecen a producir y que empiecen a compensar esta mano de obra que has invertido adicional para cosechar esos otros productos, para producir esos otros productos. Cuando vemos ya la línea azul, ese es el caso de Santa Cruz, allá se nota que han optado por un enfoque más comercial, es piña con café o algo así. Entonces son productos, la piña produce rápido y ya el segundo, tercer año más bien cosechas harta piña y puedes mantener este valor de ingresos bastante alto, pero no hay mucha claridad todavía cómo este se da a mayor plazo, ¿no? Son parcelas relativamente recientes y mientras que en el Ribera Alta algunas parcelas ya tienen más de 10 años, entonces podemos ver también, aunque esta cola de esta figura también ya muestra mucha fluctuación porque ya estamos hablando de 1 o 2 casos nomás y ya nos sacamos un buen promedio, ¿no? Bien, hay entonces una producción relativamente alta el primer año por los cultivos agrícolas, un bajón posterior porque pocos productos hay en este tiempo y después empieza poco a poco a enriquecer esta producción agroforestal ya de las frutas y la madera ni hablar todavía, se está todavía para esperar 10 años más, digamos, en esta figura, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que esa es en realidad una figura de lo que se hizo 10 años atrás o 15 años atrás, como se empezó a promover. Esto ya se ha dado cuenta las instituciones que hay, bajón el tercer, cuarto año, y han empezado a meter especies que puedan llenar un poco este vacío, ¿no? El limón, el pacay, hay varias especies que puedes cosechar ya a relativamente corto plazo, variedades de cítricos que producen más rápidos, injertados. Entonces, ese tipo de cosas ayudan a compensar. Y la otra forma que se compensa un poquito eso es de tener media hectárea un año, otra hectárea, media hectárea el otro año, y entre todos tienes cultivo agrícola aquí, cultivo perenne por ahí y todos juntos tienes nomás unos buenos ingresos, digamos, ¿no? Sumando los diferentes parcelas. Y incluso con este bajón podemos ver como cuánto es tu rendimiento de tu mano de obra, cuánto tiempo invierten las familias en comparación de lo que logran cosechar. Y de ahí la figura es bastante favorable, ¿no? Aquí en su momento, 2015, el jornal era 60, tal vez 80 pesos cuando tenía suerte, digamos. E incluso en este bajón se ganaba como 180 bolivianos por día invertido en su sistema agroforestal, ¿no? Y ese suma hasta más de 400 en los años posteriores. O sea, los primeros años gana relativamente bien, pero también dedicas muchísimo tiempo. Mientras que después de 5 o 8 años, ya estas ganancias van aumentando porque tu producción sigue, mientras que tu manejo cada vez se vuelve más fácil, porque ya los árboles mismos se dan sombra y ya no nace mucha maleza, ya no necesita mucha poda ni cuidado de tus árboles, ¿no? Ya no necesitas estar regando y todo esto. Entonces, 400 bolivianos por día invertir es muy bien pagado para un campesino o indígena en la Amazonía, ¿no? Creo que en cualquier parte de Bolivia. Entonces, esa es otra manera que hemos descubierto
identificado como para mostrar que realmente es favorable, digamos, el ingreso, ¿no? Y cuando lo miramos un poco comparativamente, podemos ver, por ejemplo, sacando madera, cuánto puedes ganar por hectárea, con la almendra, cuánto puedes ganar, con ganado, con el arroz, podría ganar hasta más que por sistema agroforestal de sistema por hectárea, ¿no? Después de varios años, más o menos se mantienen unos 4,000 bolivianos por año que puedes ganar con tu sistema agroforestal, y el arroz da hasta más, ¿no? Y el maíz, en la yuca incluso mucho mejor todavía. Lo malo con muchos de esos otros cultivos es que no lo puedes sembrar 10 años seguidos. El sistema agroforestal todos los años sigue produciendo. Entonces, después de 10 años, tienes un total producir en el sistema agroforestal más interesante que cualquier otra producción. Tal vez el plátano podría competir si tenés un plátano en bajío, donde las áreas inundables, donde tienes suelos fértiles, pero asumiendo que no se te inunda y que no pierdes toda tu producción, digamos, ¿no? Entonces, realmente en este análisis comparativa es muy favorable para los sistemas agroforestales, analizando por hectárea, y ahí es importante resaltar eso. O sea, aquí muestro por hectárea, cuando la verdad ningún soyero tiene solo 4 hectáreas de sistema agroforestal o de soyal, mientras una hectárea de sistema o un productor agroforestal más de 2 hectáreas ya es difícil, digamos, ¿no? Porque es bastante trabajoso la implementación. Entonces ahí podemos entender un soyero que tiene 100 hectáreas, gana sí mucho más que un productor agroforestal por alcanzar esa superficie, pero ese ya es con personal, ya es con inversión en maquinaria, que es justo que este productor agroforestal no tiene, ¿no? Y la niña que está comiendo su chocolate es también para mostrar este beneficio en términos de seguridad alimentaria, de nutrición y alimentación sana, que el soyero tampoco tiene, ¿no? Entonces son algunas diferencias que hemos querido resaltar. Y un nivel adicional, o sea, cuando tú vas a la castaña o vas a trabajar para un ganadero en la región, incluso puedes ganar más que 4,000 bolivianos, ¿no? Por año, cuando tienes 2, 3 hectáreas de SAF, podrías ganar 15,000 bolivianos, digamos, y ya pues trabajando en otro lado podrías superar esto. Pero hay una gran diferencia. Cuando vas a la almendra, tienes tus 15,000 bolivianos, lo gastas y otra vez tienes nada. Cuando vas a trabajar para un ganadero, ganas tu sueldo y lo gastas y otra vez estás como yeca, como pobre. Mientras que tu sistema agroforestal estás invirtiendo en algo que te va a seguir rindiendo año tras año tras año. Entonces estás invirtiendo en algo que tiene también su valor intrínseco, que le hemos llamado, ¿no? Un valor en sí. Y ahí, por ejemplo, la madera, que no está todavía en esos análisis económicos que compartí, pero que sí está ya en esos sistemas y que está ganando cada año volumen. Y esto podemos hacer un cálculo lineal, es decir, tengo 20 plantas que ahora tienen 5 cubos de madera y aquí van a tener 200 cubos al final. Entonces vale tanto, ¿no? Ese es un análisis bastante sencillo para tratar de estimar cuánto de madera voy a poder aprovechar al final de 20 años y cuánto vale eso, digamos, ¿no? Y también los frutales, podríamos estimar un valor diciendo, ya, este árbol que en plantilla vale 10 bolivianos, cuando sigue creciendo, una planta que me produce 500 pesos por año, ¿cuánto vale esta planta? Y pongámosle 100 pesos, porque realmente es muy difícil ponerle un valor, pero si sumamos esos 100 bolivianos por planta, por los 500 plantas que tenemos en nuestra parcela, también representa un valor. Entonces, esos son los cálculos que se ha querido hacer aquí y estamos hablando que vale entre 6,000 y 50,000 bolivianos tu hectárea como el valor que representa esta parcela como tal. Y es interesante sacar ese valor porque sirve para pensar en venderlo, para pensar en sacar un crédito, para pensar en sacar un seguro, que por el momento no se hace, que es otro de los problemas que tenemos. O sea, ¿cómo garantizas la inversión en ese tipo de producción cuando económicamente no tenemos cómo cuantificarlo todavía? Entonces, ese fue un intento de aportar ese criterio. Y cuando hablo de 6,000 a 50,000 es porque depende de la edad
y depende también de la composición. Y eso se vuelve muy complicado, ¿no? Cuando tenemos 5 cabezas de ganado, el banco sabe cuánto vale 5 cabezas de ganado, pero una hectárea del sistema agroforestal, ¿cuánto vale? No es como un soyal que sí o sí tiene tanto toneladas de soya, digamos, ¿no? O sea, a veces tiene mucha cacao, a veces tiene poca, a veces tiene otras especies, a veces tiene otra edad, a veces en otras condiciones. Entonces es muy difícil ponerle este valor. Entonces es algo que todavía los economistas nos necesitan ayudar y los expertos financieros también como para tratar de generar esos números, ¿no? Pero ese fue un intento en este estudio de ya poner algunos números ahí. Y de forma relativamente superficial quiero mostrar eso también. O sea, también el sistema agroforestal almacena carbono, ¿no? Estamos con esta problemática climática donde estamos preocupados que tenemos que evitar estos gases de efecto invernadero. Y en la parcela, la madera tiene carbono, la hojarasca tiene carbono, el suelo tiene carbono, entonces se captura por todos los lados. Y hemos también cuantificado a esos métodos para medir los árboles y aplicas unas fórmulas según el tipo de especie y puedes sacar, y en promedio sacamos que capturan unos 16 toneladas de carbono por año, que varía mucho de una parcela a otra también, pero estamos hablando de un valor comercial de unos 500 bolivianos o 580, que sería adicional a esos 4.000 que en realidad ya genera, que se podría empezar a cuantificar y valorar dentro de esos mecanismos como red, ¿no? Este pago por bonos de carbono. En teoría, porque en Bolivia no aplica este tema, no quieren mercantilizar los servicios ambientales, y con razón creo, pero en teoría, digamos, como para mostrar que es una función, un beneficio muy concreto que está generando ahí. El tema de la biodiversidad, que ya también he resaltado ayer, y en los sistemas agroforestales tenemos una biodiversidad que incluso parece ser hasta mayor que en los bosques naturales, que parece curioso, pero es que realmente hay muchas frutas que también la fauna le gusta y esta atrae muchos pajaritos y animalitos y esta a la vez atraen otros animales y como hay una alta diversidad de plantas también hay mucha diversidad en otras especies de fauna, ¿no? Entonces eso también es algo que es muy concreto, que también hemos logrado cuantificar contando cuántos animales se ve y cuánto representa en biodiversidad aplicando el índice de Shannon-Weaver para los que saben de esos tipos de indicadores biológicos, ¿no? Pero ya para tratar de aterrizar, como lo que volvió interesante es esta parte social. A mí me gustó esta parte, como le preguntamos a un productor agarrando un arbolito, como, ¿qué representa este árbol para ti? ¿Qué valor le das de 1 al 10? El hecho que te genere ingresos. Ahí a un 7 me dice, ¿no? Y que también te ayuda a alimentar tu familia. De esa especie no tanto, un 5, digamos, ¿no? Y que te sirve para leña o que te sirve para medicina o para hacer alguna herramienta. Entonces así íbamos cuantificando y se nota como que es mucho más diverso que solo este ingreso por venta o solo esta seguridad alimentaria. Pero lo que volvió interesante cuando ya preguntas de la parte ambiental y el hecho que esta planta te ayuda a mantener tu área más húmeda. No, pues es un 10, dice, ¿no? Y que te produce oxígeno, sí, un 9 también. Y que te genera sombra, otro 9, ya puedes trabajar tranquilo ya. Y daba valores más altos, que es curioso para mí, porque los políticos a veces dicen, no, pero ¿cuánto genera? ¿Qué significa eso en ingresos y cuánto vamos a aportar en términos de alimentos? Que es importante para los políticos, es importante para nosotros como científicos o como economistas o quien sea, pero para el productor no necesariamente es lo más importante. Puede ser más importante el hecho que genera sombra. Entonces eso fue impresionante que daban esos valores más altos. Y cuando ya preguntamos la parte social, allá era muy difícil porque es más difícil cuantificar. No puedes hacer un índice de biodiversidad, un índice social. Es mucho más descriptivo la ciencia social, tal vez por debilidades de nuestro equipo también o mi persona,
no pudimos identificar bien todavía, pero la literatura también muy débil, no pillas indicadores claros para cuantificar los beneficios sociales o psicosociales, tu bienestar como tú lo percibes como productor. Pero cuando lo preguntamos ya, después de esos beneficios ambientales y el hecho que esta planta te permite invitar a todo el mundo a un refresquito, digamos, en cualquier parte del año. No, pues ya un 30, digamos, no perder de escala de 0 a 10. Allá pues 15 entonces. No sé, no lograba meter eso en la escala de 0 a 10 ya. El hecho que gracias a esas parcelas han podido hacer estudiar a sus hijos, que tiene este orgullo de tener 5 plantas de mara, donde la mara está en extinción de peligro de extinción, que pueden sentarse debajo de su arbolito a chupar una toronja y disfrutar el canto de los pajaritos. Esos son valores que no figuran en la literatura, que no lo consideramos cuando hacemos un proyecto productivo, pero que para el productor sí son sumamente importantes. Entonces, fue muy rico para mí descubrir esto y escucharles realmente expresar esos valores, ¿no? Y con esa figura algo tratamos de visibilizarle también, que en realidad en todos los casos le dieron este valor más alto a lo ambiental y aún más alto a la parte psicológico y social, ¿no? Entonces fue realmente impresionante, digamos, la coincidencia. Era solo en las comunidades cerca de Riberalta que logramos hacerlo, pero entonces un poco para concluir, o sea, sí, los datos realmente reflejaban que son esos beneficios económicos, sociales y ambientales en los 3 niveles, que realmente hay una economía competitiva, sobre todo cuando la analizamos por superficie en el tiempo, que hay todos esos servicios ambientales, múltiples servicios que son muy altamente valorados, que sirve para considerarle también no solo como un proyecto productivo, que también un sistema que permita adaptarse al cambio climático, a mitigarlo, a prevenir temas de riesgos, de problemas ambientales, ¿no? De recuperar áreas degradadas y todo esto. Y también lo que salió un poco que es una herramienta social, ¿no? Usan sistemas agroforestales para asegurar su tenencia. Gracias a los sistemas agroforestales, la familia está unida trabajando ahí en su parcela, en vez que el marido trabaja en un lado y la mujer está visitando demasiado al vecino. Ya hay problemas por allá típicos en la región porque el marido tiene que abandonar el hogar a buscar ingresos y esto se puede evitar y generar su autonomía económica. Entonces eso también fue muy valorado por los productores. Ese árbol también un poco para mostrar lo que Sergio mencionaba, de esos árboles antiguos, ya que ya tan grande, eso también, esta foto lo refleja, ¿no? Un árbol plantado hace unos 20 años y mira el bicho que ya es, ¿no? Pero en términos de recomendaciones que sacamos con este estudio también como que entonces los sistemas agroforestales realmente son una herramienta de desarrollo integral que no solamente deberían considerarse como un proyecto productivo, deberían considerarse como un proyecto también de mejorar la alimentación, un proyecto para mejorar la equidad social, un proyecto para mejorar la sostenibilidad ambiental. Y si sumaríamos esfuerzos en esa dirección, yo creo que hubiera mayor apoyo, ¿no? Entonces, esas son las políticas públicas que deberían incentivar en esta dirección, no como que por un lado promovemos la producción agrícola intensiva, destructora, y más allá sí te tratamos de plantar unos arbolitos para compensar. Esto más bien permita hacer todo a la vez, ¿no? Entonces, era una conclusión fuerte de esto. Primero, unas preguntas sobre esa presentación, ya, y después esta pregunta lo dejo para después. ¿Qué dicen? ¿Qué le ha parecido? ¿Se ha podido entender? Por favor, que se valore cuando participan, no es que un poco reacción como un debatecito como hicimos con la última presentación. Nuevamente me gustaría escuchar algunos criterios suyos.
Buenas tardes. Patricia, mi nombre es Patricia. Sí, realmente es interesante, ¿no? Escuchar que pueden tener tantos ingresos, ¿no? Cultivando tema, no sé si es cultivando el tema, pero sembrando árboles, ¿no? Y que genere, que absorba, ¿cómo es que ayude a eliminar la contaminación ambiental cuando crece el árbol, ¿no? O sea, es interesante saber eso. Y ayer habló de que eh, en unos años podrían desaparecer los árboles de cacao también, ¿no? Entonces, preocupante también eso, ¿no? Sabemos que los sistemas alimentarios están en riesgo, entonces allá si están metiendo el tema de la soya, porque en la otra materia hablaban de que había un video donde hablaba un brasilero y decía que antes al principio se generaba trabajo con la soya, pero ahora todo era tecnificado y ya no se generaba trabajo. Entonces, al final los pequeños sacaron créditos y después terminaron vendiendo sus tierras a los grandes. Y había un grande que dijo que fue ahí donde su tío y después era uno de los millonarios allá en Brasil. Entonces, si sigue pasando lo que está pasando con la soya, o sea, a la larga, hay ese riesgo realmente de que en todo metan soya o, 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 o cualquier terreno es válido para la soya. No sé, la verdad eso. Ya, gracias. Sí, no, ese es justo el resultado que queríamos resaltar, que es rentable, que es opción. Y a veces para realmente competir con la soya, que para un empresario que quiere ganar harto, le conviene más sembrar un montón de soya que buscar promocionar agroforestería entre mucha gente, digamos, ¿no? El que tiene la plata, le conviene más hacer algo a gran escala con maquinaria incluso. Pero cuando ya vemos los múltiples beneficios, la verdad es más favorable. Y de ahí creo que también vale la pena resaltar la agroforestería como una opción rentable de reforestar, porque todo el mundo quiere reforestar, pero nadie lo hace porque es demasiado caro, digamos, ¿no? Pero aquí puedes ganar dinero reforestando. Entonces, eso es también algo interesante para mostrar, ¿no? Entonces, sí, y sí, el problema de la soya que tú mencionas es muy real, ¿no? En Santa Cruz se ve también eso, ayer mostraba algunos datos como que los municipios que han optado parece que dice que son un modelo exitoso, o sea, de lejos se ve unos cuantos empresarios con camioneta bonita, pero ya toda la gente que vivía en este municipio más antes no están mejor, son empresarios, incluso muchas veces gente de afuera, ¿no? La soya es más manejada por extranjeros que por los bolivianos en Bolivia, entonces es algo muy real ahí y muy cuestionable, digamos, cuando realmente buscamos desarrollo para el país, ¿no? Entonces, muy de acuerdo contigo. Otras opiniones, Sergio, ¿qué dice? Muchas gracias, profesor. Sí, justamente creo que el desafío está en también experimentar, ¿no? Porque esta alternativa te abre muchas posibilidades. Tal vez incorporando inclusive, como decía Jaime, iniciativas como la producción apícola o de repente identificando productos estratégicos que tienen un valor mucho más representativo para los productores, ¿no? Había una noticia que veía por ahí que se estaba haciendo inclusive eh, ¿cómo se dice? Un emprendimiento de producción de canela. Entonces, eso también puede generar cosas interesantes, ¿no? Combinadas con todo lo que... Sí, no, muy de acuerdo. Y la verdad, la receta no existe, ¿no? A veces creen como que ya, ¿cómo haces tu sistema agroforestal en Ribera Alta? Ya tantas plantas de cacao y tanto de mara y tanto de achacharú, y eso lo vamos a hacer igualito en la TCO indígena cabineña y ahí. Y no,
allá no tienes el mismo acceso al mercado, ahí no tienes el mismo suelo, ahí no tienes las mismas experiencias, o sea, cada parcela hay que diseñarla, y si hay un buen mercado para canela y tu tierra da para canela, es una linda opción, tal vez, ¿no? Y hay que investigar, hay que desarrollar. Y lo interesante es que los sistemas agroforestales son como áreas de experimento también, ¿no? Para ir descubriendo cuáles son esas combinaciones que funcionan bien en mi territorio, y ojalá que se podría desarrollar mayor apoyo también para esta parte, ¿no? La investigación es algo clave para el desarrollo sostenible, y deberían apoyarle bajo este criterio también, ¿no? A ver qué dice Jaime también. Sí, ingeniero. Bueno, me parece interesante lo que pasó con lo social, ¿no? Que en esa experiencia. Sí, yo creo que también eso tal vez no se valora mucho, ¿no? Porque la verdad, en el área de, no sé, he estado un tiempo por Guayaramerín, por ejemplo, en la población así en la ciudad, ¿no? A veces uno busca sombra y no hay muchos árboles en las avenidas principales, ¿no? Donde una zona tan, que anteriormente supongo había bastante vegetación, pero es muy difícil encontrar y uno tiene que estar buscando sombra debajo de las casas, etcétera, y es fuerte la calor. Más o menos creo que esa es la tendencia también en Ixiamas, ¿no? Pasa eso, muy pocos personas que, digamos, han migrado plantan árboles alrededor de sus casas o en las mismas casas, ¿no? Pero sí la gente del lugar tiene la costumbre de plantar, siempre tener un árbol que le dé sombra, ya sea en su patio, ya sea en su vereda. Para uno, como usted dice, es algo, o sea, social, ¿no? Para socializar con la gente, ellos se sientan siempre en la puerta de su casa y bueno, ven pasar a la gente, saludan, siempre hay una charla así, ¿no? Entonces, tal vez eso sirve, esa sombra sirve para un poco relacionar, ¿no? Tener una relación social con toda la población, ¿no? Cumple esa función también los árboles, ¿no? Y eso no se valora mucho. Fuera de esto, doctor, quería, bueno, comentar y consultarle también sobre, mire, he estado un tiempo trabajando en el lado de la Asunta, ¿no? Con productores de coca. Y en esa zona hay bastante, bueno, degradación de suelos. Es terrible, ¿no? Porque es cocales y cocales abandonados que han sido dejados posteriormente, una vez que ha terminado su producción, han sido dejados. Y bueno, con el proyecto de la 1DC, de la ONU, se está tratando de recuperar estos suelos, ¿no? Para que sean nuevamente productivos. Entonces se están metiendo estos sistemas agroforestales, ¿no? Pero antes, para rehabilitar estos suelos, bueno, se ha estado haciendo la producción de frijol, algunas leguminosas, ¿no? Que recuperen, digamos, aporten nitrógeno, aporten nutrientes al suelo, ¿no? Usted, tal vez por la experiencia, no sé qué podría recomendarnos para poder hacer una recuperación o no se puede. Esto tal vez solamente es el descanso, dejar el suelo, ¿no? En descanso, en provecho para que vuelva a regenerarse, ¿no? Toda la microfauna del suelo y también la flora de la superficie, etcétera, ¿no? Eso, doctor, gracias. Ya, muy bien. Sí, muy buena pregunta. Cuando digo que da para recuperar suelos, eso la verdad da para intensificar eso también, ¿no? O sea, hay sistemas agroforestales que cumplen principalmente una función económica para generar ingresos para la parte comercial, pero hay también otros que puedes diseñarle justo para tratar de recuperar tu suelo, para manejar tu parte ambiental, ¿no? Yo tengo una presentacióncita preparada sobre unas experiencias en este sentido, y creo que hoy no me alcanza. Ahorita todavía quiero presentar algo, pero creo que no llego a esta parte, pero eso lo podemos dejar para mañana, y que sí, lo vamos a tocar, porque justo el tema de resiliencia tiene que ver mucho también con el tema del suelo, y hay
la agroforestería pues tiene muchas potencialidades en ese sentido de jugar con las áreas degradadas y recuperarlas. Y son otros procesos, justo esa sucesión que mencionaba, esa planificación de combinación de especies en el tiempo, tiene muchas opciones para poder asegurar que tu suelo, que tu área se recupere y permite la producción otra vez en mediano a largo plazo, ¿no? Entonces voy a dejarte la respuesta un poco para mañana, ¿ya? Mientras tanto, quería dar la palabra a Paula también, que tiene también otra consulta, parece. Sí, muy buenas noches, doctor, también a todos los compañeros presentes. Me llama mucho la atención lo que usted comenta sobre el potencial de los bosques, ¿no? Sobre todo en los términos de abundancia y el volumen justamente de especies que existen. Recuerdo, y viendo también la bibliografía, según se registra, existen hasta 283 especies, ¿no? Sin embargo, dice que de esas se califican solamente como 67 como especies frecuentes y 15 incluso que se destacan como especies principales. Entonces, esto me hace notar justamente que la diversidad que existe en la región aún no ha sido lo suficientemente explotada, o es que se debe a lo poco atractivo económicamente que puede ser, porque si bien sabemos en las especies más comunes, comercializables, quedaban en la madera y el roble, que ahora más bien son escasas, ¿no? Entonces, por estas razones que existen temas culturales o económicos que no permitirían el desarrollo de estas otras especies que calificarían seguramente como comercializables. Por el punto de vista ya más de la región, esa es mi consulta. Sí, sí, linda consulta también. O sea, en el bosque, la verdad, tenemos lindísimas especies que aún no le damos importancia. El azaí, como decía una compañera ahorita, o sea, más antes no se veía la venta de azaí en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, y ni en Riberalta, ¿no? Aquí 20 años atrás se tomaba mocochinchi, que era durazno seco de Cochabamba importado para hacer refresco aquí, teniendo tantas frutas en la región, ¿no? Tal vez por toda esta época de goma que la gente olvidó de sus propios productos. Y de ahí poco a poco se ha ido introduciendo. Y ahorita en Riberalta en cualquier restaurante consigas tu limonada, tu naranja, pero también tu copo azul y tu refresco de azaí. Y hay como 10 puestos en Riberalta que lo venden específicamente este azaí más bien, digamos. Entonces hay un avance en este sentido, porque ha costado, y son todavía unas cuantas especies nomás, ¿no? Y para dar un ejemplo, la palma real, que tenemos enormes manchas en el Beni, en el norte de La Paz, en Perú lo conoce como aguaja y es un negocio millonario, ¿no? Hacen cualquier cantidad de dinero con este producto que aquí en Bolivia nadie lo cosecha. Es mejor fuente de betacaroteno que la zanahoria, por ejemplo, cuando lo vemos desde el enfoque alimentario también. Y están ahí, cada palmera da hasta 200 kilos de fruta por año, y lo dejamos ahí nomás, no lo aprovechamos, que no está tan fácil tampoco aprovecharlo porque crecen en pantanos, pero los peruanos lo hacen y lo exportan y hacen plata con esto. Y así como hay la palma real, hay muchísimo más, ¿no? Está la chontalora, está totaí, está motacú, está cusi, hay tantos diferentes, sobre todo las palmeras, una riqueza enorme. Y lo interesante es que las palmeras también crecen en manchas, ¿no? Aquí al norte de Riberalta, noreste, todo el noreste de Pando, hay unos payares que le llaman una palmera paya, similar a motacú y cusi para los que conocen, que da también su racimo de 50 kilos, algo así, y puede producir hasta 2.000, 3.000 litros de aceite por hectárea si aprovecharías estas frutas. Y lo quieren tumbar para sembrar soya, que da 300 litros por hectárea. O sea, no parece tener ningún sentido cuando además este aceite de paya vale muchísimo más que el aceite de soya, que es un aceite industrial de baja calidad, digamos, ¿no? Mientras que la paya podría servir para cosmética, pero la verdad, recién el año pasado le pusieron un nombre científico a esta paya, o sea, tan poca investigación todavía tenemos en la región, y yo digo, podría servir para la cosmética, pero la verdad no la hemos investigado todavía. La chontalora, sí, el palma real ya lo conocemos, el pusi, ya sabemos que tiene beneficios
porque algún peruano, algún brasilero la ha investigado ya. Pero aquí en Bolivia mismo no hacemos este tipo de investigación y estamos desperdiciando un montón de productos alimenticios, de aceites esenciales, de productos cosméticos, de fibras que pueden servir. Leído una palmera, por ejemplo, su aceite da para producir un tipo de grafito que es buenísimo para lubricante de maquinaria. Nadie jamás ha pensado en eso en Bolivia, digamos, ¿no? Era un estudio colombiano. Pero si realmente nos dedicaríamos a esto, yo creo que hay muchísimas otras opciones que da para aprovechar esta biodiversidad sin dañarla, ¿no? Porque es solo sacar el fruto y una cantidad que ni siquiera afecta mucho al ecosistema ni las especies que viven de eso, ¿no? Muchas palmeras tienen así una enorme producción de volúmenes que no afecta mucho en su ecología o su población de esta especie. Entonces, sí, ojalá que podríamos seguir trabajando en esto en vez de optar nomás para hacer riqueza a corto plazo, explotando de forma no sostenible porque el mercado en este ratito lo pide y que parece una opción interesante para unos cuantos, ¿no? Entonces, realmente es importante como evaluación, como análisis de qué realmente está pasando ahí. Marcela, también te doy la palabra. Gracias, doctor. Me parecía muy interesante los resultados que mostraba porque pocas veces se han cuantificado realmente los beneficios económicos, ya que son diferentes dimensiones las que aborda un sistema agroforestal, ¿no? Ya desde la parte ecológica, económica, social, incluso ese componente hasta político que podríamos relacionar con la soberanía alimentaria, ¿no? Ya que se estaría reduciendo la dependencia de insumos externos y es uno de los objetivos justamente de la agroecología. Recientemente se está promoviendo bastante, ¿no?, los sistemas agroforestales asociados con cacao y poco a poco he podido escuchar que se va revalorizando lo que es el cacao nacional boliviano. Justamente usted lo mencionó hace poco por sus características, ¿no?, principalmente organolépticas, que sí, a nivel mundial son bastante reconocidas. Sin embargo, el problema que tendríamos sería el tema de la productividad, ¿no?, el tema de los rendimientos, ya que son frutos bastante pequeños, entonces no podríamos tal vez abastecer una demanda en caso de que se quisiera comercializar. Sin embargo, ahora se están utilizando como pies de injerto, como patrones para poder tal vez combinar con otras variedades. Entonces, doctor, ¿eso sería potencial? ¿Usted considera eso? Porque ahora, por ejemplo, acá por la región de Palos Blancos, existe el premio de cultura orgánica y agroecológica, ¿no?, que es principalmente que la agroecología busca justamente reducir el tema de los insumos externos, busca que el sistema sea sostenible, la reutilización de los insumos, busca parecerse lo más posible, hasta donde yo tengo entendido, a un sistema natural. Sin embargo, con la agricultura orgánica no interesa tanto eso, ¿no? Entonces, en algunos lugares se promueve incluso una agricultura orgánica, pero que puede conllevar hasta el monocultivo. En ese sentido, doctor, ¿sería factible seguir promocionando el cacao nacional boliviano? Porque sí, parece que sí tendría bastante potencial, ¿no?, en un sistema agroforestal. Sin embargo, sería el tema de la productividad, el tema de los rendimientos, que no podríamos tal vez abastecer. Sí, no, es lo que decía, ¿no? O sea, la producción que tenemos después de 20 años de apoyo aquí en la región de algunas ONGs que la verdad con montos pequeños en solo unas cuantas comunidades, pero estamos hablando de 3.000 hectáreas de sistema agroforestal que algunos productores ni venden sus productos en el mercado porque ese día no tenían ganas de irse o algo así, ¿no? O sea, hay un montón de factores que afectan ahí, que no hay pues una producción comercial a gran escala porque se cumplen múltiples funciones y parte de su seguridad alimentaria, parte de su bienestar social, su parte ambiental. Y ahí la producción en volumen es mucho menos que una producción convencional, comercial, capitalista, digamos, ¿no? Y justo el tema de cacao es un muy buen ejemplo. El cacao híbrido podría producirte 5 veces más por hectárea, pero no tiene la misma calidad y ahí ya pues el otro cacao vale más, ¿no? La verdad no compensa, pero igual, digamos, como cuál cacao vas a promocionar y
y la verdad de cacao, como lo producimos aquí, da para mejorar muchísimo la producción con prácticas relativamente sencillas, ¿no? Unas buenas podas, aumentar un poco la luz, tratar de manejar coberturas o incluso sistemas de riego para manejar el tema de nutrientes, la fertilidad del suelo, incluso cuando hablamos de áreas degradadas, cuando realmente todos los años sacas 2, 3 toneladas de cacao de 1 hectárea, en algún momento vas a tener que reponer esos nutrientes, ¿no? Y dejando la cáscara allá, algo te ayuda, pero ya están analizando la posibilidad de utilizar no más calcario, de utilizar abonos orgánicos o incluso NPK como para aumentar esta producción. Y en algunos casos podría buscar esos apoyos como el calcario, pero sin perder de vista el enfoque orgánico, ¿no? Y habrá que analizar cómo esto afecta también estas calidades organolépticos. Entonces, todo un trabajo de investigación que requiere de cómo aumentar la producción sin perder calidad, pero por el momento el cacao ni abastece el mercado nacional, ¿no? Bolivia importa chocolate de Ecuador o algo así y de otros países porque el mercado boliviano consume más chocolate de lo que produce. Entonces, para que se dan cuenta de las limitaciones tremendas que todavía existen, incluso para un producto como cacao, que es uno de los productos más consolidados, ¿no? Y de ahí hay que considerar que el 90% del cacao producido en Bolivia es este híbrido del Alto Beni, y en Achapara también tiene un poco, creo. Pero el cacao beniano nativo, lo que es en Pando, por ejemplo, son realmente volúmenes muy pequeños todavía, ¿no? O sea, para realmente hablar de una economía, creo que en todo este cacao nativo no llega a 1 millón de bolivianos por año lo que produce, ¿no? Entonces, comparado con algo como la soya, que son 300 millones de dólares por año, algo así, ahí está también el limitante, ¿no? Que es muy real, o sea, ¿de qué hablamos cuando realmente hablamos de volúmenes y de sumas tan pequeñas, ¿no? Esa es una crítica muy real que se hace y que por eso los gobiernos también a veces se interesan más en otros productos que sí permitan generar economía a corto plazo y para generar también este movimiento, ese desarrollo que se busca, ¿no? Rodrigo, para ti también la palabra, antes que empiece otra presentación. Muchas gracias. Sí, solo es un comentario breve y me ha parecido muy importante el hecho de que la inversión que se realiza en mano de obra, que si bien como ha señalado es grande, se queda en la unidad familiar. O sea, es decir, que el valor generado a partir de ese trabajo es apropiado por la unidad familiar y no es capturado o extraído, por ejemplo, por un empresario soyero. Creo que ese aspecto se me ha quedado y me ha parecido claro. Ya, muchas gracias. Sí, me parece también, o sea, para mí también esto que no salen en los documentos normalmente, pero cuando ya hablas con los productores, como cuál es para ellos este valor agregado a los sistemas agroforestales, es esto que resalta, ¿no? Que ellos son independientes, ellos viven con su familia dentro de su parcela, están invirtiendo en algo que es de ellos, están dejando un futuro bueno para sus hijos. Tal vez están sufriendo un poquito, trabajando muy duro y todavía no cosechando tanto los productos que cuando venderían su mano de obra en otro lado, digamos, pero están seguros que para su hijo están dejando algo ya hecho, las plantas están ahí, ya pueden cosechar todos los años. Y esos anécdotas que cuentan, digamos, que oye, se enfermó alguien y pucha, tengo mi apicultura ahí, saco un ratito la miel y ya tengo cómo pagar la cuenta, digamos, ¿no? Es algo que realmente lo valoran muchísimo, sobre todo en ese contexto de pobreza y todo que hay también en la región, ¿no? Entonces, sí, de poder invertir en algo en el futuro, mientras que también vas cosechando algo, parece sumamente importante, ¿no? En este contexto donde cada vez están más pobres, cada vez están más vulnerables, hay gente que está revirtiendo esto. Entonces, importante también tu comentario, y gracias. Ya, terminamos esta ronda de preguntas y reflexiones que la verdad me ha gustado mucho lo que han aportado, porque de todo un poquito permite realmente
aterrizar y resaltar también algunos aspectos que mi presentación en sí era muy técnico, muy un solo estudio, pero mira, así sumándolo, va interesante. A ver,